Saludos a todos, esto es quienique.com y estamos en nuestras acostumbradas entrevistas a los candidatos al Congreso. Y en esta oportunidad tenemos la compañía del hoy senador Alfredo Rangel, que quiere repetir curul en esta oportunidad. Bienvenido a Quienique. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros oyentes y videntes. Perfecto. Bueno, se metió entonces al ruedo de lo que supone la lista abierta, que es de salir a buscar votos y que inicialmente no lo tenía en sus planes, ¿no? Sí, siempre hemos considerado que la lista cerrada es lo más conveniente para la modernización de los partidos, para la transparencia de la política, para impedir el ingreso de dineros sucios a la política, para darle más disciplina y coherencia a los partidos. Pero el partido tomó la decisión de que la lista fuera abierta y a pesar de nuestra oposición a esa lista abierta que consideramos como el germen de muchas de las falencias y de los pecados de la política en Colombia, a pesar de ello decidimos, bueno, afrontemos el reto, ponemos el pecho, estamos en la lista abierta número 22 del Senado de la República. Aceptamos las reglas del juego, hacer una campaña, eso sí, modesta, transparente y y muy breve, sobre todo muy breve, sí, lo cual es una ventaja, ¿no? Muy breve porque bien. Hace poco, es decir, en diciembre, se habló incluso de que usted no volvería al Senado y que no se incluiría en la lista. ¿Eso fue simplemente un rumor, una tergiversación de algo o realmente sí lo contempló de no volver? No, la decisión está tomada de volver al Congreso fuera en la lista cerrada o en la lista abierta. Hubo algún malentendido, algún rumor, algo pasó ahí como hacia mediados, finales de diciembre y corrió un poco la noticia falsa, o equivocada mejor, de que no iba a regresar al Congreso. Vamos a regresar. Estamos en el número 22 de la lista al Senado, asumiendo pues todas las exigencias y la necesidad de los esfuerzos que demanda esto. Y en esas implicaciones y todo eso que supone la salir a la calle a buscar los votos, ¿hacia dónde se está yendo? ¿Dónde está focalizando su campaña? ¿O está yendo a todas las regiones? Exacto. ¿O hacia dónde está yendo? No, mire, yo tengo lo que se llama pues en términos publicitarios un target, un objetivo, una población objetivo. Sí. Esa población objetivo es la gente que me conoce de tiempo atrás, sí, que sabe de mi trayectoria como periodista, como columnista, como académico, como persona dedicada a los temas de seguridad nacional, que evalúa bien mi paso por el Congreso y que sabe que estoy en el centro democrático. Sí. Hacia allá voy. No aspiro a conquistar nuevos públicos, nuevas fracciones. Es una campaña fundamentalmente de opinión pública, de opinión, centrada en publicidad, en propaganda, en redes sociales fundamentalmente. A estas alturas de la vida ponerme a repartir tejas y ladrillos y cemento en los barrios de la capital o en algunas ciudades, eso no va con mi carácter, creo que eso no es la política que necesita el país y tampoco es lo más eficiente. Así es de que voy en procura del gran público de opinión, del voto de opinión en el país, que es absolutamente mayoritario si se compara con el voto, digamos, de clientelas o el voto de comprado o el voto amarrado que se llama comúnmente. Vamos por el voto de opinión, que me conoce como una persona honesta, transparente, académica, dedicada sobre todo a los temas de la seguridad de los colombianos. ¿Y cuántos aspira a alcanzar? ¿Cuántos votos? Muchos. ¿Muchos es cuánto? Por lo pronto, los suficientes para salir al Congreso. ¿Y cómo está, cómo está la lista? ¿Cómo usted ve la lista? ¿Cómo la cualifica? Yo creería en primer lugar que, digamos, la votación de Uribe, pues obviamente va a ser mayoritaria y va a arrastrar a la inmensa mayoría, si no a todos los senadores. Y yo creo que el último senador del Centro Democrático podría salir por efecto del arrastre, digamos, de votos que Uribe le va a ceder, digamos, al último senador. Sí, los votos que se le ponen solo a la lista. Sí, digamos. Y los votos de Uribe también se meten en una canastica y se le van repartiendo a los que no les alcance para llegar al Congreso, como en una canasta, y se les van repartiendo, ordenándose la lista por mayor número de votos y menor número de votos. Así que el número inicial no importa, lo que importa es tener una buena cantidad de votos. Sí. Yo pensaría que el último senador del Centro Democrático podría salir con unos 20.000, incluso 15.000 votos. Y aspiro, digamos, a tener los votos suficientes
para llegar al Congreso. Ojalá mucho más de 20.000 o 30.000 votos, apelando al voto de opinión, sobre todo en Bogotá, en Medellín, donde tengo mucho reconocimiento, en Boyacá, yo soy de Boyacá, en Casanare, que me han ofrecido apoyo muchos amigos. Casanare fue parte de Boyacá durante mucho tiempo, y en algunos otros pocos departamentos, pero centrándome fundamentalmente en el del voto de opinión de Cundinamarca, Medellín y Boyacá. Echando la cinta atrás, es decir, hace unos 4 años, todos iban en la misma lista, que una lista cerrada, donde el voto de Uribe, por supuesto, iba a arrastrarlos a todos. Fue una campaña quizá menos extenuante de la que hoy tienen ustedes y de la que le falta recorrer por estos días. Pero ¿usted no considera también que no es acertado, o si lo considera bien, que se peleen los unos o los otros del mismo partido por esas curules? Es que esas son las consecuencias, digamos, no deseables de una lista abierta. La lista abierta hace que cada candidato se convierta en un pequeño empresario electoral, en una microempresa electoral, cuyo mayor competidor y mayor adversario y mayor enemigo en muchas ocasiones es el compañero de la propia lista, de la lista. Porque se pelean los mismos votos y no los de otros partidos. Eso, digamos, pervierte la política, porque entonces se apela a todas esas viejas mañas y viejos trucos de la política tradicional, de compraventa de votos, de traslado de votos, de falsas promesas de votos a cambio de las tejas y del cemento y del tamal y del aguardiente y del piquete. Cuando la lista es cerrada, hay una única campaña y la gente vota por el partido, solamente por el partido, por el equipo que le presenta el partido. Cuando la lista es abierta, pues se forma un merequetengue pues de múltiples, o sea, un partido puede tener 100 candidatos y 100 campañas, o 60 candidatos, como el caso del Centro Democrático, y 60 campañas. En lugar de tener una sola campaña, tiene 60 campañas. Y eso ocasiona un caos y un desorden y un despiste y una confusión también a los electores total. Claro. Y los partidos pierden la coherencia y la disciplina. ¿Por qué? Porque cada candidato que resulte electo no le debe nada al partido. Él salió con sus votos y su plata, y con su plata, y con su esfuerzo, y no le debe nada al partido. Cuando la lista es cerrada, todos los congresistas se lo deben al partido. Y como se lo den al partido, hay más disciplina, más coherencia, y obviamente pues más la política es más moderna y más coherente. Hoy el Centro Democrático tiene 20 senadores. Y fuentes del partido me dicen que aspiran por lo menos a tener entre 22, 24, incluso 25 curules en Senado. De esos que hoy están, o más bien, esos senadores que estarán en el próximo Congreso, en el próximo Senado, las curules que alcancen, ¿cómo quiere que se complementen? Es decir, si quiere a los mismos, si le gustaría participar con los mismos que hoy están, o cuáles elementos quiere que se agreguen allí al equipo. La verdad es que ya hay un reconocimiento nacional, existe un reconocimiento nacional al equipo, a la bancada del Centro Democrático, que durante estos 4 años hizo un excelente trabajo, que lo valora la opinión pública. Incluso nuestros adversarios políticos reconocen la disciplina, la coherencia, la dedicación de esa bancada en el Senado del Centro Democrático. Ese es un muy buen equipo. Yo quisiera que todos mis compañeros de equipo fueran reelegidos y que ese equipo fuera fortalecido con delegados, con representantes de otras regiones que hoy no están representadas. Por ejemplo, de Santander, o de Casanare, o de Arauca, o del Bichada, o del Caquetá, regiones apartadas pues que no tienen hoy representación en el Centro Democrático. Ojalá ello fuera así, y ojalá entrara también alguno que otro nuevo, digamos, senador que no necesariamente tiene una votación regional, sino más nacional, más de opinión. Bien, para los que no conocían antes a Alfredo Rangel, usted antes se dedicaba a la investigación académica. ¿Y dónde ha quedado ese rol ahora como legislador? Sí, yo he sido fundamentalmente... O bien, si en algún momento piensa retomarlo. No, yo he sido fundamentalmente un investigador, un académico.
sobre todo en temas de seguridad nacional. Me ha preocupado desde siempre pues, el tema de la seguridad de los colombianos, lo que tiene que ver con la amenaza terrorista. Fui asesor de varios ministros de la defensa, entre ellos el Ministerio de Defensa del presidente Uribe. Al final del gobierno Pastrana con el Plan Colombia también estuve en el asesoramiento del diseño y la implementación del Plan Colombia durante el gobierno de Pastrana y también del presidente Uribe. Creé una fundación, la Fundación Seguridad y Democracia, un centro de estudios dedicado a esos temas de la seguridad del país que tanto preocupan a los colombianos, y también dedicado a la seguridad ciudadana, o sea, la seguridad de los habitantes de las ciudades. Y en eso tengo, digamos, una experiencia y un reconocimiento. Buena parte del análisis de esas investigaciones, del producto de estas investigaciones, fueron volcadas en medios de prensa. Yo fui columnista del Tiempo mucho rato, en la revista Semana, en la revista Cambio también, y participando en muchos programas de opinión de medios de comunicación a nivel nacional. O sea que tengo ese reconocimiento, digamos, de una persona seria, dedicada a solucionar sobre todo los problemas de seguridad de los colombianos. Sin seguridad es imposible hacer país, es imposible hacer desarrollo económico, es imposible hacer justicia social, es imposible hacer equidad, porque la seguridad es como el valor básico. Si no hay seguridad, no es posible que el país avance. Haciendo retrospectiva de todos estos 3 años, casi 4 años ya más bien en el Senado, ¿sí hizo allí lo que quería hacer? ¿Sí alcanzó a poder hacer todo lo que pudo hacer? ¿Qué se quedó allí en el tintero de poder hacer de lo planeado? Muchas cosas, porque nosotros estábamos en la oposición. Y la labor de la oposición en un sistema político como el nuestro es prácticamente limitado a hacer control político al Ejecutivo, y en eso creo que nos desempeñamos bien. Todos los debates de control político sobre distintos temas, sobre el tema del crecimiento del narcotráfico, sobre el tema de la inseguridad ciudadana en la inmensa mayoría de las ciudades del país, la inconveniencia de muchos aspectos de los acuerdos de paz de La Habana, la inconveniencia del fast track, el tema de la jurisdicción especial para las FARC, de la impunidad a la guerrilla que tanto molesta a los colombianos. Todos esos fueron, y muchos otros temas de debate, de citación a los ministros, a los, digamos, voceros del gobierno en esos asuntos, para que la opinión pública estuviera mejor informada y supiera cuáles eran los errores del gobierno, cuáles eran las exigencias de la oposición para que se enmendaran esos errores, para que se solucionaran esos problemas. Estuvimos dedicados fundamentalmente a eso. Claro, presentamos algunos proyectos de ley que, bueno, algunos fueron aceptados, otros no tuvieron éxito, porque las mayorías aplastantes del gobierno lo impidieron. Claro. Esos días estuvo en el país el secretario general de la ONU y dijo que no veía razón por la cual Colombia no continuara con el proceso de paz con la FARC, que no veía razón de por qué no seguir implementando el acuerdo de paz. Bien, usted, en principio, ¿qué puede decir sobre esta apreciación del secretario de la ONU? Pues desafortunadamente el señor Guterres está poco informado. La primera razón por la cual hay que corregir los acuerdos de La Habana es que la inmensa mayoría de los colombianos rechaza algunos aspectos de esos acuerdos de La Habana. En primer lugar, la impunidad para las FARC. Los responsables de crímenes atroces, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, matanzas, asesinatos, violaciones sistemáticas, desplazamiento forzoso, reclutamiento de menores, los responsables de esos crímenes no van a pagar ni un solo día de cárcel. Esa es una pésima señal para las futuras generaciones. Lo que estamos diciendo es, bueno, hay que rebajarles las penas de cárcel si cuentan la verdad, si reparan a las víctimas, si reconocen su error, si piden perdón, etcétera, pero que haya un castigo que sea proporcional a la gravedad de los delitos que han cometido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que esas personas responsables de esos crímenes puedan hacer política, pero después de que hayan pagado los castigos y las penas adecuadas para que haya un resarcimiento realmente a las víctimas. Esos son temas. El tema del narcotráfico, tal como quedaron los acuerdos de La Habana, el Estado colombiano quedó amarrado
no puede combatir con eficacia el narcotráfico. Por esa razón, se han triplicado los cultivos de coca en el país en los últimos años y se han cuadruplicado la producción de cocaína en Colombia. Nunca antes se había producido en Colombia tanta cocaína, ni siquiera en los tiempos de Pablo Escobar, como ahora, producto de los acuerdos de La Habana. Esos son temas que hay que corregir, que hay que enmendar y que el señor Guterres desafortunadamente no conoce, y esos son temas que reclaman los colombianos que deben ajustarse, porque si seguimos así, creo que estos acuerdos van a ocasionarle mucho daño al país. Bien, y vamos a otro de los puntos que se derivó a partir del acuerdo de paz con la FARC, y es la Justicia Especial de Paz, la famosa JEP, que esta semana entró en funcionamiento con sus distintos magistrados. ¿Usted cómo califica esta JEP? ¿Qué va a hacer? ¿Va a cumplir su función de verdad de juzgar a todos los que confiesen y los que también no confiesen los delitos? ¿O cree usted que también va a hacer ese tribunal de revancha de algunos sectores? Sin lugar a dudas va a ser un tribunal revanchista, pero es una justicia totalmente autónoma, separada de la institucionalidad democrática de la justicia en Colombia. Sí. Para efectos del proceso de paz, como tiene que ser una transicional, además que pues todavía no está estimada el tiempo cuánto tiene que durar, pero se estima que no demore, no sea permanente, digamos. Vamos por partes. Sí. Hay otra justicia transicional que ya se hizo en Colombia, sí, se acaba de hacer con los grupos paramilitares, sí, que estuvo dentro del sistema institucional en Colombia y que permitió que esos responsables de crímenes atroces, los jefes paramilitares, fueran a la cárcel pagando penas reducidas sobre la base de que contaran la verdad, repararan a las víctimas, pidieran perdón, pero etcétera, etcétera. Eso fue imperfecto. Es imperfecto, con todas las imperfecciones que deberían corregirse, esas imperfecciones, claro, pero que estuvo dentro. No contaron toda la verdad, no entregaron todos los bienes a pocos, en fin. Sí, pero pagaron al menos 7 años de cárcel todos y cada uno de los jefes paramilitares, y los que siguieron delinquiendo están en Estados Unidos extraditados, van a pagar sus penas allá por narcotráfico y van a regresar al país a pagar las penas por los crímenes cometidos en Colombia, con todas las imperfecciones, pero era una base, digamos, un punto de partida que podría corregirse. Lo que se ha hecho ahora es una justicia paralela, totalmente separada de la justicia colombiana, con total autonomía, sin ningún tipo de control, que garantiza la impunidad para las FARC y la revancha contra las fuerzas militares. Pero en distintas declaraciones, algunos de los magistrados señalados de ser pro-FARC o de izquierda han dicho que se van a ajustar a esa neutralidad que merece un cargo como eso es lo que dicen ellos, pero eso está plagado de errores y plagado de problemas. Por ejemplo, ellos mismos se van a dar su propio reglamento. En la institucionalidad democrática de un país, el Congreso le da las reglas del juego a los tribunales para que ellos operen. Ellos en la JEP o en la Jurisdicción Especial para las FARC, ellos se dan sus propias normas, nadie los controla. La duración es eterna de la Jurisdicción Especial para las FARC. Hoy no se sabe. Tiene unos plazos, pero se sabe que no va a ser eterna. En los plazos, permanente. Sí, digamos, tiene que primero 12 años, que después 5 años más, y después todo lo que se requiera, todo lo que se exija. Para esclarecer la verdad. Y para juzgar pues a las FARC. O sea, va a ser más o menos eterna, sin control, totalmente autónoma y con una tendencia que es evidente pues en muchos magistrados de la JEP, francamente izquierdista, y que no da garantías plenas de neutralidad de sus magistrados. Hay que revisar la lista de los magistrados. Muchos de ellos se han manifestado abiertamente en contra de las fuerzas militares. Hay uno que fue fiscal, por ejemplo, en el caso de los bombardeos de Arauca. A quien que ya haya prejuzgado tendrá que declararse impedido de participar en algún tipo de juzgamiento. Sí, bueno, en ese caso especial tal vez, pero es gente que demuestra una tendencia contra las fuerzas militares y contra, digamos, los grupos políticos que combatieron de una manera muy decidida a los grupos terroristas. No da garantías de neutralidad. Esos magistrados están supremamente cuestionados. Nosotros quisimos introducir en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la reglamentación, algunas medidas orientadas a balancear un poco a la selección de esos magistrados, sí, que finalmente unas se aceptaron y otras no,
pero la JEP sigue tocada de problemas de legitimidad porque no es plenamente imparcial. Volvamos al tema político y hoy se sigue hablando de las coaliciones y hablando de la campaña presidencial. El candidato del Centro Democrático es Iván Duque, pero se ha llegado a un acuerdo con el sector del expresidente Andrés Pastrana, que es basado en la candidatura de Marta Lucía Ramírez, la exministra de Defensa, y con el exprocurador Alejandro Ordóñez. ¿Usted ve viable una coalición antes de primera vuelta de estas de esos tres candidatos? Sería lo deseable. Antes de primera vuelta. Sería deseable que toda la coalición del no, digamos, conformada por el Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez, sectores del conservatismo, Alejandro Ordóñez, algunos sectores cristianos, sectores independientes, se aglutinaran en un solo bloque, presentaran un único candidato. Eso es lo deseable. Okay. Lo que pasa es que por el camino se atraviesan a veces ciertas, la política también es el reino de lo, digamos, de lo mejor del ser humano y de lo peor del ser humano. Es como la política guerra. Es dinámica. Y es muy dinámica. Y es muy dinámica. Entonces, hay todavía desafortunadamente quedan muchas dificultades para que esa alianza se concrete y se consolide. Pero en su criterio, ¿qué prefiere? Y dentro de esa preferencia, ¿cuál de los tres candidatos? O si la apuesta de entrada al candidato de su partido, Iván Duque. Obviamente que yo le apuesto al candidato de mi partido, Iván Duque. Yo le estuve apoyando en los primeros días, desde las primeras horas que él dijo yo quiero ser precandidato, estuvimos lo apoyando junto con otros miembros de la bancada del Centro Democrático. Tuvo un pequeño apoyo, después fue creciendo, pero en ese apoyo inicial estuve yo activamente. Pero me parece que también los otros, digamos, miembros, posibles candidatos de la coalición, tienen todas las calidades y tienen todos los, digamos, los requisitos exigibles para ser un excelente candidato, tanto Marta Lucía Ramírez como Alejandro Ordóñez. Es decir, ¿usted ve las mismas posibilidades de éxito de si llegara a representar Alejandro Ordóñez esa coalición del no? Yo creería que en teoría y como punto de partida, cualquiera de esos candidatos sería un muy buen candidato de esta coalición que trata de restablecer, de reconstruir el país frente al desastre que ha ocasionado los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Usted bien lo ha dicho que tratar de llegar a ese consenso del mecanismo, de mirar si hay un candidato único de esta coalición está muy complicado. ¿Cree que es riesgoso participar de manera independiente en la primera vuelta? ¿Riesgoso en el sentido de que ninguno vaya a pasar a la segunda? Por supuesto. Es que si hay esa enorme dispersión del no y los grupos, digamos, de izquierda y algunos castrochavistas logran aglutinarse y hacer alianzas, puede ocurrir que ninguno de los candidatos del no pase a segunda vuelta y que finalmente tengamos una segunda vuelta conformada por grupos de centroizquierda y de grupos castrochavistas. Y ahí sí, pues que entre el diablo y escoja. Usted, hablando de la izquierda, si califica ese grupo de izquierda y de centroizquierda como una amenaza real para los intereses de la derecha o centro-derecha que representan ustedes? No, es una amenaza para el país. Mira, hay por lo menos dos grupos de consultoría internacional de riesgo económico que le han recomendado hoy, por primera vez en su historia, a sus abonados, a inversionistas extranjeros, que no realicen ninguna inversión en Colombia hasta tanto no se conozca quién es el nuevo presidente de la República, porque según esas dos evaluadoras, que son independientes, dos evaluadoras de riesgo, Colombia tiene por primera vez en su historia el riesgo de caer en manos de un gobierno populista. Y por eso les recomiendan a los inversionistas internacionales abstenerse de tomar cualquier decisión antes de conocer quién es el próximo presidente de la República. Eso es absolutamente insólito, eso no había ocurrido antes. O sea, el peligro no es para el país, el peligro no es para el Centro Democrático, el peligro es para el país, para el pueblo colombiano. Nos va a mostrar ese documento porque no lo conozco. En la revista Dinero salió esa nota de dos entidades distintas que advertían a sus abonados sobre ese riesgo de populismo en Colombia por primera vez. Muy bien. La candidatura de Vargas Lleras, ¿cómo la ve? Me refiero a, ¿la ve junta con el uribismo
o el uribismo en algún momento eventualmente junto con la de Vargas Lleras? Yo creería que en la eventualidad de que el grupo de la coalición del no, por llamarla de alguna manera, Sí. Fuera a segunda vuelta y Vargas Lleras no, seguramente contaríamos con el apoyo de Vargas Lleras. Sí. Pero también, todo hay que decirlo, si llegara a pasar Vargas Lleras a la segunda vuelta y el candidato del no lograra, pasaría. yo estoy seguro que apoyaríamos a Vargas Lleras. Hay ahí como un acuerdo implícito. No está dicho Digamos, tácitamente, está pero ahí dicho, está en el está, ambiente. está flotando en el ambiente, no está escrito, seguramente no se debe escribir, seguramente no está acordado ni siquiera de palabra, pero yo creo que tanto las personas que apoyan a Vargas Lleras y Vargas Lleras mismos, como las personas del Centro Democrático que acompañan a Marta Lucía, etcétera, preferirían a esos candidatos frente a la eventualidad, que para nosotros es catastrófica, que llegara a la presidencia Gustavo Petro, por ejemplo. Volviendo a los temas que son más de su resorte, que es el tema de seguridad, el tema del ELN y los acuerdos o las conversaciones que se están desarrollando con ese grupo guerrillero, y es que han vuelto a destruir oleoductos, a secuestrar incluso. ¿Cuál es, en su criterio, la determinación que debería tomar el gobierno hoy frente al ELN y su postura de no hacer cese unilateral ni siquiera del fuego? Mire, el gobierno debería castigar de manera contundente al ELN, hacerle una demostración de fuerza contundente, bombardear sus campamentos, eliminar a buena parte de sus dirigentes, como en el pasado otros gobiernos hicieron con las FARC, para obligar al ELN a negociar en las condiciones del gobierno del Estado colombiano y no en las condiciones que ellos quieren imponerle a la sociedad colombiana. Pero eso no se está haciendo. Las fuerzas militares están amarradas, están desestimuladas, están desmoralizadas, están absolutamente paralizadas y por eso no le responden al ELN como debieran frente a esos ataques inclementes de terrorismo contra la población civil, contra la infraestructura económica nacional y contra la fuerza pública. El gobierno tiene al ejército con las manos amarradas y el ELN hoy en día no está decidido a hacer la paz. Hay sectores muy amplios del ELN que consideran, y tienen sus razones, que no es el momento oportuno para firmar un acuerdo de paz porque el tiempo los favorece. A medida que pasa el tiempo se van enriqueciendo, tienen más narcotráfico, secuestran más gente, extorsionan más gente, tienen más control territorial. Con las fuerzas militares paralizadas, pues tienen un campo muy grande para expandirse y para fortalecerse. Hay que cambiarle esa percepción al ELN mediante la acción contundente del Estado. Y esa percepción que ellos tienen de decir no hagamos un acuerdo todavía porque el tiempo, y hay que decirlo así, la época electoral no les ayuda a eso, porque también existe para ellos un riesgo de que llegue un gobierno de derecha que luego vaya a derrumbar cualquier acuerdo que se dé con este gobierno. Y de otra parte, el ELN está pensando que ya Juan Manuel Santos, o sectores del ELN, están pensando que Juan Manuel Santos, y eso también es verdad, está debilitado, no tiene respaldo político, no tiene apoyo. No fue un comentario, sino una pregunta. Es decir, si ustedes no pueden ser considerados también como un riesgo para la estabilidad de un eventual acuerdo que se lleve hoy con el ELN. Yo diría que, digamos, hay que evaluar los cálculos estratégicos del adversario. O sea, uno no juega en política, no juega solo. También tiene que contar con las percepciones y con los cálculos y con las intenciones del adversario. Eso para hacer un buen juego estratégico. Y yo consideraría que el ELN está pensando que con el gobierno de Juan Manuel Santos pues tiene todo el tiempo del mundo, que ya está muy debilitado, que cualquier acuerdo que se firme con él va a ser muy vulnerable, muy débil, y por eso quiere aplazar el tiempo y enriquecerse y narcotraficar y no tomar en serio ningún cese al fuego. Esa percepción del ELN hay que cambiarla con una acción contundente de las fuerzas militares que les diga al ELN en dos palabras: o ustedes negocian ya, o cuando vayan a negociar van a estar supremamente debilitados y van a obtener menos logros de los que pudieran obtener ahora en las actuales circunstancias. Eso debería ser el cálculo del Estado, pero parece que el gobierno está en otro plan.
el plan de mantener atadas a las fuerzas militares, esperando que el gobierno se acabe y dejarle el chicharrón al próximo gobierno. Bueno, senador Alfredo Rangel, muchas gracias por estar aquí en Bueno, qué buena conversación de varios temas rápidamente aquí que hemos hecho. Muchas gracias, ha sido un enorme placer y espero pues que nos encontremos muy pronto. Para todos, no creo que sea tarde, desearles un feliz año y mucha prosperidad y mucho bienestar para todos. Bueno, y mucho Muchas éxito en su campaña que quiere volver a una curul con el Centro Democrático en el Senado. Bueno, muchas gracias. A usted, senador Alfredo Rangel, candidato una vez más por el Centro Democrático al Senado de la República. Número 22. Número 22. Muchas gracias. Eso es Quién y Qué, el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias.